Bueno, pues al final me he extendido demasiado y seguimos con una entrada nueva, que espero que esta así ponga fin a este capítulo que para mí tiene tanto significado, que es el fruto de tantos años, de tanto pensar, de tanto dar vueltas a las cosas. Tampoco demasiado, ¿eh? No he sido una persona angustiosa en este sentido. Bueno, y seguimos. Prodigioso misterio el del cerebro humano. Si con el estado actual de nuestra ciencia deseáramos reproducir la complejidad de un cerebro humano, seguramente cubriríamos la superficie de la Tierra con máquinas especializadas y no seríamos capaces de reproducir todas sus funciones, todas sus potencialidades, todos sus misterios. Aunque ya empezamos a tener duda de lo que estoy diciendo con el tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? Bueno, hablaremos de eso más adelante. Entre comillas, el soplo divino. El cerebro humano es lo que, en fin, hay quien lo define como el soplo divino, al que se referían los antiguos y que provenga o no provenga de los dioses, divino soplo es, ya que nuestro acceso al pensamiento consciente es lo más próximo a lo divino que podemos llegar a ser. Nuestra capacidad de pensar, de analizar, de interrogar al vacío y de soñar futuros. Eso es la inteligencia. Comillas, ¿cuánto no han tardado los hombres en descubrir que el mejor y el peor Dios anida en ellos mismos? Sí, demasiado tiempo. Y sin embargo, sabemos que tal máquina existe en el reducido espacio de nuestro encéfalo, que la biología en su largo camino evolutivo ha encontrado mejores soluciones de las que nuestra ciencia puede alcanzar a pesar de sus grandes logros. Estamos más cerca, pero todavía muy lejos, a distancias infinitas del día en que conozcamos totalmente el funcionamiento del cerebro, ya que cuanto más sabemos de él, mayores paisajes de grandiosidad se abren ante nuestra atónita mirada, alejando más y más nuestro conocimiento final, ya que en última instancia el ser humano y su cerebro y la vida en su conjunto, más que ser un sofisticado organismo compuesto de partes determinadas, parece ser un conjunto energético en permanente mutación, evolución, regeneración, adaptación, fabricación, movimiento e intercambio. La neuroplasticidad a la que se refieren las modernas teorías, la permanente capacidad de adaptación a escenarios cambiantes, tanto físicos como intelectuales y sociales, incluyendo a nuestro propio desarrollo personal. Los neurocientíficos, los psicocientíficos y numerosos grupos de científicos interdisciplinarios, todos los estudiosos de las ciencias del hombre, especialmente los biólogos, los matemáticos, electrónicos, químicos, informáticos y físicos, etcétera, 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 que trabajan en el conocimiento y desarrollo de la inteligencia orgánica o artificial, tienen en su conjunto un enorme conocimiento del cerebro humano, de su base orgánica, de sus funciones y de sus procesos, ahora notablemente incrementado por las enormes aportaciones de la física de partículas que nos permiten ver, entre comillas, el interior del cerebro humano e ir perfilando las zonas que se iluminan, comillas, siempre las mismas cuando realizamos determinadas actividades. Los conjuntos y sistemas neurales interconectados con todos nuestros sensores corporales que suponen la intrincada arquitectura cerebral y corporal interior y exterior, un nuevo plano de nosotros mismos. Con todo esto que sabemos, y la verdad es que sabemos un montón, solo tenemos dudosos conocimientos en no más del 5% del funcionamiento del cerebro. Se sabe lo que pasa, por dónde pasa, cómo pasa, pero se ignora lo fundamental, por qué pasa. Las razones últimas del funcionamiento del cerebro, la definición del espacio psicológico, el funcionamiento de la memoria, los misterios de la inteligencia capaz de ordenar y explicar casi todo el universo exterior e incapaz de explicarse a sí misma. En definitiva, dónde y cómo se han iniciado y se realizan estos misteriosos procesos que nos han llevado a la vida consciente, la intrincada, comillas, circuitería neuronal, bioquímica, bioeléctrica, que en última instancia venimos a ser, donde cada cuerpo y mente, donde cuerpo y mente son uno, y donde en última instancia todo nuestro desarrollo cerebral se encamina hacia, interrogante, ¿la mejor protección del cuerpo que habitamos? Puede ser. Y a la mejor adaptación al dominio de los cambiantes escenarios de nuestra realidad, tanto física e interior como exterior. Comprueba dónde quedan los delirios del alma con un simple dolor de muelas. ¿A que sí? Aquí con un simple dolor de muelas o de oídos, en fin, de lo que sea, los delirios del alma se toman un descanso. El gran científico y notable divulgador Damasio nos ha aportado en estos últimos años una enorme cantidad de conocimientos en neuroanatomía y neurobiología en toda la arquitectura cerebral que nos permite ir entreviendo los misterios de lo que somos
Y tal vez el desarrollo de estos conocimientos nos permita de futuro la integración coherente del ser humano en toda su plenitud y tal vez soñar con la finalización de la más amarga polémica en la que el hombre está sumido desde su nacimiento. Entenderse consigo mismo, aceptarse en lo que es y decididamente caminar en conjunto a lo que deberíamos ser. Ese es el gran proyecto de la humanidad. Tenemos que caminar hacia lo que potencialmente somos y lo que deberíamos ser a la mayor brevedad. Un trabajo divulgativo de enorme importancia para saber con una cierta precisión, a la luz de los enormes avances actuales en las ciencias de la mente humana, comillas, somos la única especie capaz de estudiarse a sí misma mediante las neurociencias, el intentar saber dónde estamos y hacia dónde caminamos, se lo debemos al canadiense Steven Pinker con su obra La tabla rasa, donde es muy difícil no aceptar sus argumentos en cuanto a la evolución de la mente integrada en el mismo compás de la evolución general. Guiones. Respuestas al medio ambiente, tanto físico como social, integrados genéticamente estas variables en el cerebro como experiencia evolutiva, al menos en las partes más importantes. Véase, por ejemplo, el área de Broca. Y su teoría computacional de la mente humana ya es que sí que existe una computadora universal y además es el gran milagro de la evolución biológica. Sin duda es la mente humana como computadora. Y la misma computadora biológica con distintas capacidades para los seres vivos del planeta argumenta muy razonadamente contra la página en blanco que todos traemos al nacer en favor de determinadas capacidades o incapacidades de inteligencias de diversos grados de importancia que recibimos impresa como herencia genética y de la ausencia del fantasma en la máquina, ese halo inmaterial que las religiones llaman alma y rechaza el mito del buen salvaje que nunca existió. Afirma, y pocas dudas pueden existir, que cuando la mente muere, el hombre desaparece. En esa obra, Pinker abre la cortina a un tema muy preocupante y son las sangrantes luchas en reputaciones. Las sangrantes luchas me refiero en reputaciones en las selvas académicas, ya que a medida que las neurociencias se desarrollan, empiezan a invadir científicamente espacios ocupados exclusivamente por las religiones o por las ideologías, dogmáticamente como verdades ciertas ahora muy comprometidas o verdades tentativas en la especulación filosófica, como ya adelantó Russell, y se empiezan a dar explicaciones y teorías sobre la igualdad o no de todos los seres humanos por la diversa herencia genética y sus muy diferentes capacidades, por la falsedad de la igualdad de oportunidades dependiendo de tu herencia en inteligencia. Guiones, muy evidenciadas sin discusión posible por la herencia de riqueza material y posibilidades de educación superior que niega tajantemente la igualdad de oportunidades. Cerrar guión por la genética de los impulsos agresivos, incluso criminales, como ya adelantó preclaramente el Marqués de Sade, por la desaparición del alma como evidencia científica, ya que todas y cada una de sus características y potencialidades están en nuestros cerebros, como ya adelantó Platón. Y dentro de esta línea de pensamiento, una colisión frontal, no únicamente, pero sí la más importante, con las religiones y ideologías, sobre todo de izquierda. Los repartidores de oficio de las verdades absolutas sin otro soporte que su propia afirmación. Esos son, en el fondo, todas las religiones y todas las ideologías. Repartidores de oficio de verdades absolutas sin otro soporte que su propia afirmación. Y aquí entramos en la gran cuestión. Algunos científicos abandonan el método científico por posiciones previas ideológicas o religiosas. Tremendo error. En las neurociencias, como en el resto de las ciencias, no se puede olvidar el método científico y el científico debe ir hasta sus últimas consecuencias donde las pruebas le lleven. Presencial. En un sermón de una misa católica se habló de la formación del mundo, de la teoría de la acreción gravitatoria, sobre el polvo interestelar para la formación de los planetas y de los soles, y dijo adiós a Génesis sin ningún rubor. En ese sermón dijeron adiós al Génesis sin ningún rubor. Solo por la insinuación de estos temas hace 300 años hubiera terminado la hoguera. Es imposible negar la realidad científica, aunque tantos se empeñen en ello. Las religiones e ideologías no son ciencia ni nada que se parezca, son solamente posiciones previas de propuestas de organizaciones sociales convertidas en dogmas sociales, más los dogmas tradicionales de las religiones. En ambos casos son tomadas como verdades ciertas, incluso contra las evidencias y de muy dudosas especulaciones intelectuales, sin otro soporte que proponen los pensadores, la eterna búsqueda de la verdad que solo se acreditan cuando en el tiempo la realidad las confirma. En el entretanto, son hipótesis.
En cuanto a las tres leyes de la genética conductual de Pinker, define en un trabajo muy bien documentado y muy bien desarrollado y que sin ser un especialista a su nivel solo caben comentarios tangenciales, reacciones escasamente fundamentadas. Por mi parte, digo. El primero es el acuerdo absoluto con la tercera ley, lo que indica que una parte sustancial de la variación de los rasgos conductuales no se explican por los efectos de los genes ni por la influencia de las familias. Aunque pueda ser cierta la afirmación de la primera ley de que los rasgos conductuales humanos pueden ser hereditarios, el tema es el ejemplo que tales rasgos conductuales provoquen en el heredero, en el hijo, que pueden ser de tres tipos. Primero, si el ejemplo es magnífico o maléfico, y además los tienen en parte implícito o natural, que lo asumas absolutamente y acreciente la herencia genética conductual recibida. Segundo, que el ejemplo te sea absolutamente indiferente y que busques tu entorno físico, amistoso, intelectual o televisivo, otros modelos conductuales que te acerquen más a tus proyecciones imaginativas, a lo que el hijo sueña o quiere ser. Y tercero, que el modelo genético heredado sea desagradable, tan aberrante que provoque en el hijo un rechazo absoluto, la firme decisión de no ser de esa forma ser, a pesar de la carga genéticamente heredada de ninguna de las maneras. En cuanto a la segunda ley, la que expone que el efecto de criarse en la misma familia es menor que el efecto de los genes, merece al menos un comentario sobre la capacidad aritmética de los seres humanos, tanto física como mental, que no tiene desde luego la eficacia de otras formas de vida como los camaleones, pero que resulta evidente por la tendencia consciente e inconsciente de integrarse en los seres humanos sin sobresalir, ser uno más, ser aceptado, sostener sin fisuras la cultura adoptada, como se ve claramente en usos y costumbres que se toman como propios. Más evidente la migración antigua norteamericana, en la que todos querían ser buenos americanos en el menor tiempo posible, que en la actualidad donde muchos continúan formando guetos identitarios. Incluso incluso tomar como propias las opiniones medias y hasta los prejuicios de la familia o de la comunidad o de la sociedad de acogida para su nueva vida. Cuenta un viajero la divertida historia del inglés, más inglés que había conocido en Inglaterra, que era un español que llevaba 20 años en el país y se le había olvidado hasta su lengua madre. Es una historia graciosa. La certifico. Cuenta en la visita para dar conferencias del chino más chino que imaginarse pueda, amarillo como un perfil antiguo, ojos rasgados, barbita blanca, como un mandarín viejo, delicado, elegante, como una pintura clásica china. Cortés y misterioso al nivel de los cortesanos de la ciudad prohibida. Pues bien, el personaje descrito era un anciano misionero vasco español después de 50 años en China. Resultado, era más chino que los chinos. Pero sigamos con otros temas. Vamos teniendo un cierto y cada vez más precioso conocimiento tentativo de la realidad del universo, objetivo del que formamos parte, expresado en lenguajes biológicos, químicos, físicos, mecánicos, atómicos y matemáticos, en la búsqueda de la estructura lógica de la realidad del que somos capaces de percibir del mundo físico. De nuestro cerebro, de nuestros procesos conscientes e inconscientes, estamos muy lejos, pero muy lejos de tener aproximaciones más o menos dudosas de un conocimiento y de un rigor semejante. Solo el inicio de un camino que cada vez más, a medida que nos vamos conociendo, las fronteras parecen alejarse a distancias infinitas por la complejidad de sus procesos y por la intervención de tantas vías y procesos neuronales donde todos sus elementos se combinan y participan en distintos grados e influencias entre sí, con el resto del cuerpo, con el medio tanto físico como social, como intelectual, que nos circunda y a cuyos efectos reaccionamos con una mezcolanza muy relacionada de instinto, emoción, sentimiento y razón a lo que hacemos por distintas vías y con muy diferentes proporciones de mensajes nerviosos, bioquímicos y bioeléctricos. En esta situación de nuestro conocimiento hay una serie importante de cuestiones concatenadas cuya definición será en su tiempo de enorme trascendencia. Vista la progresiva encefalización presente en los sucesivos organismos que desembocan en el consciente humano, la cuestión es saber si siempre, y a partir de soportes biológicos o no, la complejidad neuronal desemboca en el consciente como parece haber sido nuestro camino evolutivo. O si por el contrario, la consciencia es más que el cerebro que la soporta, si esta concentración e interrelación neuronal produce unos resultados muy superiores al soporte biológico donde tan misteriosos procesos se realizan. O si todo se debe al llamado soplo divino hasta que encontremos una mejor y razonada explicación. Modernos estudios han encontrado una familia de genes denominados NOTCH2NL que parecen ser los responsables del desarrollo exponencial del neocórtex y que no tienen equivalencia en el resto de los primates. El desarrollo del conocimiento humano cada vez iluminará más y mejor
las razones de nuestra inteligencia. La biología nos demuestra que sobre bases inorgánicas, los ladrillos atómicos y las partículas elementales que conforman la totalidad del universo, la energía ha devenido a materia inerte que está organizada de tal modo que finalmente desemboca en la vida. Y esta vida, en el lento devenir evolutivo, ha llegado a la consciencia, el más prodigioso milagro que existe en el universo, ya que la consciencia es una anomalía universal liberada de los órdenes mecanicistas que en todos los órdenes podemos contemplar, y poseedora de una cualidad única, el libre albedrío, la posibilidad de actuar y pensar según su propia y única decisión. Si todos los procesos conscientes finalmente se definen como pura fisiología nerviosa y neuronal, es evidente que se desarrolla en un ámbito al que todavía no hemos accedido, en una lógica por el momento para nosotros desconocida, pero a la que antes o después tendremos acceso mediante el minucioso trabajo de los neurocientíficos y las distintas ciencias que exploran e investigan en estos campos. La cuestión encadenada a esta línea reflexiva está en el hecho de que si todos nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, nuestros procesos mentales, nuestros procesos de memoria, aprendizaje, son solo un proceso neuronal, ¿cuál es entonces la naturaleza de este proceso definido en una teoría psicobioneurológica que nos proporcione de los procesos mentales la misma rigurosa y dudosa explicación tentativa que tenemos del mundo físico? Y que tal vez algún día nos permita acceder a la plenitud de nuestra condición con las adecuadas intervenciones en los excesos o los defectos de nuestras producciones bioquímicas y bioeléctricas, como de alguna forma se viene actuando con los psicofármacos que algunos definen como el milagro de nuestra época, aunque bien triste es que los estemos cambiando por la educación del ánimo y por nuestra propia superación. Ciertamente, sobre todo la memoria contiene no solo la filosofía, sino también toda la práctica de la vida y todas las artes. Cicerón. Si algún día llegamos a tener una teoría de la totalidad, un conocimiento preciso de la génesis, el soporte y el desarrollo de los procesos mentales, estaría en nuestra mano la posibilidad de duplicar estos procesos, de reproducir estos procesos de vida consciente, y se abriría ante nosotros un camino al infinito donde cualquier meta podrá ser alcanzada, metas que incluso hoy no se encuentran ni en los más delirantes esperanzas de la especie, entre otras, la posibilidad de desarrollar aceleradamente nuestra propia encefalización, en nuestro propio soporte orgánico o en soportes auxiliares a destinos hoy indefinibles, pero muy probables en futuros próximos. Algunos comienzan a afirmar que los procesos del cerebro, el alma, comillas, escapa a todos los procesos más o menos lineales del intercambio neuronal y que realmente se realiza en los difusos procesos de la física cuántica en conexiones instantáneas entre los microtúbulos del interior de las neuronas, sean próximas o lejanas, y que en última instancia nuestro cerebro sería una red energética, un colosal ordenador universal cuántico que enlaza nuestro cerebro no solamente con nosotros mismos, con todos y entre todos nosotros, sino con la totalidad del universo, tanto del pasado como del futuro. Lo que abriría, si fuera cierto, la ecuación de la autoconsciencia a dimensiones infinitas y nos enlazaría de alguna manera con el antiguo concepto del alma único, el Brahma, con la iluminación de Buda, con la idea cristiana de Dios como el compendio de todo y con el pensamiento de Dan Cristóbal Monte, que sostiene en los tiempos modernos la existencia de dos universos relacionados y a la vez independientes y radicalmente separados, el uno material y el otro espiritual. Y por último, el gran conocimiento, la gran cuestión de algo que difícilmente nunca sabremos. El saber si el espacio psicológico, el espacio consciente cognitivo y reflexivo, el espacio del yo sensitivo, responde a unas leyes que conforman una teoría universal para los procesos del conocimiento, del aprendizaje, del entendimiento, de la memoria, de la consciencia, del nacimiento yo, como parece ser universales las ciencias físicas. Dado que esta importante cuestión está en la frontera última de nuestras expectativas de conocimiento, cualquier opinión es igual de válida que su contraria, pero conociendo nuestra especie el doloroso y trémulo camino de la consciencia, lo más probable es que cualquier ser sensitivo, consciente y reflexivo tenga soporte orgánico, inorgánico, energético, de cualquier tipo que conforme su realidad existencial, sea el mundo físico que soporte su inteligencia, estará recorriendo las mismas angustias existenciales que vamos nosotros recorriendo por el empinado camino en el éxtasis que tal vez nos lleve a la consciencia plena y a nuestra justificación final como especie sensible. Solo clarificar, aunque sea innecesario, que en los niveles inferiores de la consciencia yo habrá percepciones distintas dependiendo de la capacidad intelectiva de las especies específicas, de las exigencias específicas del organismo y de la capacidad sensorial de cada especie sensible si la hubiera. Comillas, no vemos el mundo tal como es en realidad, lo vemos en función de lo que somos capaces de ver y entender y sin olvidar
comillas, que nuestros sentidos son malos testigos para las almas bárbaras, cerrar comillas. Pero en los niveles superiores intelectivos, cualquier ser sensible convertirá muchos de los primeros interrogantes existenciales y habrá llegado a respuestas intelectuales, morales y morales con grandes espacios de coincidencia universal. La gran e irónica cuestión, en este sentido, es donde se coloca la línea de la consciencia, ya que nosotros vivimos con otras criaturas vivas con niveles inferiores de consciencia, pero inmersas como nosotros en procesos evolutivos dinámicos de los que no sabemos dónde terminarán y no las consideramos como tales, ya que ciertamente no lo son, ya que la gran cuestión es la ausencia del yo soy yo, la consciencia consciente de sí misma. Al contrario, hacemos uso, abuso y disposición de ella, como igualmente lo hicimos entre nosotros con otras razas consideradas inferiores, e incluso con nuestra misma raza en la esclavitud para los vencidos. Y pudiera ser que para criaturas de superiores niveles conscientes, nuestra consciencia resultara insuficiente, como de hecho resulta insuficiente incluso para nosotros mismos, para gestionar adecuadamente las exigentes responsabilidades que nuestro devenir evolutivo nos demanda y que no parece que podamos llegar a los niveles necesarios de consciencia colectiva que nos puedan garantizar un futuro estable y responsable como especie reflexiva y moral. Comillas, debemos la justicia a los hombres y la gracia, la benignidad a las demás criaturas, ya que todas son susceptibles de ella. Pero no humanicemos lo que no es humano. No humanicemos a lo que no es humano. E irónicamente vemos que especies con niveles de consciencia muy inferiores, solo reflejos genéticos y adaptativos, logran mejores equilibrios colectivos con su marco social y ecológico que nosotros. Equilibradas memorias genéticas, en nuestro caso, en gran parte sepultada por nuestra consciencia, el predominio de la memoria de transmisión cultural, que tan insatisfactoria resulta tener que individuo por individuo, generación por generación, volver a trepar de nuevo por todo el inmenso árbol intelectivo humano, recayendo una y otra vez en los mismos errores, en los mismos despropósitos y en las mismas desmesuras, tan lentamente incrementando nuestro común patrimonio de nuestra consciencia, de nuestro conocimiento y de nuestras actividades compartidas. Misterio, ya que el desarrollo de la encefalización indicitaria parece propiciar la dispersión de las conductas e incentivar los egoísmos y los dominios, remarcar desproporcionadamente la individualidad egótica, más que facilitar el acceso a niveles superiores de cooperación, entendimiento y concordia. Aunque tal vez esta batalla contra todo y contra todo sea el impulso que nos está llevando al desarrollo exponencial del conocimiento humano. Cerca del final de estas reflexiones sobre religiones y filosofía, tal vez sea el momento de una reflexión final, de una especie de resumen totalitario del intento desesperado por encontrar una explicación racional sobre los misterios y contradicciones de los seres humanos. Y paro aquí porque otra vez me vuelvo a extender. Terminaremos.